Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro que se llama Ríndete a la Lux. La inspiración nace, por supuesto, del último álbum de Rosalía, pero no solo el disco, que me parece una propuesta original y muy potente, sino de lo que ella está queriendo contar. En realidad, lo que me impulsó a crear este encuentro fue escucharla hablar en una entrevista, ¿no? Observar esa narrativa de su proyecto musical. Y ahí vi con claridad cómo nombraba temas profundamente espirituales, totalmente reconocibles dentro del camino del yoga. Entonces, claro, mientras la escuchaba pensaba, esto es Ishvara Pranidhana, esto lo puedo relacionar con el Trimurti, ¿no? Y así empezaron, ¿no?, a aparecer nuevas formas de mirar el camino del yoga con otros ojos y desde otras maneras, ¿no? Porque a veces también en el mundo del yoga, mundo del autoconocimiento o espiritual, puede haber mucha máscara, ¿no? Que puede parecer que quienes practicamos yoga, nos dedicamos a ello, vivimos una cueva aislados de lo que pasa, solo escuchando mantras. Yo escucho mantras y canto mantras, pero no es solo lo que escucho, ¿no?, a nivel musical. Y siendo también muy honesta, creo que en el panorama actual hay fuerzas y situaciones complejas que atraviesan a toda la sociedad, ¿no? Y cuando hay algo que irradia luz, me parece importante también, ¿no? Poder celebrarlo y compartirlo y sacar de eso material que nos ayude también a inspirarnos. Y también para mí es fascinante el concepto mainstream, ¿no? Cómo algo mainstream puede tener ese impacto en lo social y sobre todo en este caso Rosalía hablando directamente de la espiritualidad a través de su música. Y eso a mí me devuelve la fe, porque nos recuerda que como sociedad no solo estamos permeables a lo mediocre, sino también al arte, al talento y a la belleza. Y eso también hay que celebrarlo. Así que vamos a comenzar con este encuentro. Ríndete a la Lux. Bien, vamos a hablar del maximalismo, que este concepto lo menciona Rosalía en esa entrevista que me ha impulsado a esto. El maximalismo aparece en varias disciplinas, en el arte, la literatura, diseño, música, en filosofía cultural. En todas ellas mantiene una esencia en común, que es que busca la abundancia, la exuberancia y la complejidad. Puede ser también como una oposición o una alternativa al minimalismo. El maximalismo es una estética, una visión y una actitud que afirma que más es más. Por lo tanto, se busca la acumulación, la ornamentación, la intensidad y también la multiplicidad. En vez de depurar, de simplificar o eliminar, el maximalismo lo que hace es que expande, que barroquiza, superpone y celebra lo múltiple. Es una visión que valora diferentes elementos, por ejemplo, la diversidad, el color y la saturación, los detalles abundantes. También que hay una complejidad en esa narrativa, o una complejidad de lo visual, una densidad simbólica y la expresión emocional fuerte. Entonces, de alguna manera, en cierto modo, una estética maximalista es una estética de expansión, de riqueza sensorial y conceptual. ¿De dónde viene el maximalismo? Bueno, este término se usa principalmente también como contraste, ¿no?, al minimalismo del siglo XX, pero su espíritu aparece en tradiciones históricas. Y si miramos en el arte occidental, en el barroco, en el siglo XVII, podemos observar esa alta ornamentación, hay un dramatismo en la expresión, una complejidad. También en el rococó del siglo XVIII, que hay un exceso decorativo, hay fantasía, también hay una delicadeza abundante. Y también en algunas vanguardias del siglo XX, en el expresionismo, en el pop art también saturado y en el art brut. Dentro de la cultura contemporánea, el maximalismo ha resurgido, por ejemplo, en la moda, ¿no?, mezcla de patrones, de capas, de colores, también en el diseño interior, incluso, ¿no?, podemos decir en la identidad digital también, y por supuesto, ¿no?, en la música,
producciones muy densas y con muchas texturas. La pregunta puede ser, bueno, ¿qué quiere decir el maximalismo en el día de hoy, la actualidad? Puede expresar varias ideas. Puede ser, como he mencionado antes, esa respuesta a un minimalismo funcionalista, ¿no? Que después de unas décadas diciendo menos es más, aunque esto también llevaría a otro debate porque creo que menos es más de una manera muy estética, ¿no? En el diseño de un iPhone, pero con la paradoja de que estamos saturados de tecnología, de información, etcétera, ¿no? Pero sí que ha habido esa estética, ¿no? Minimalista. Y puede, por lo tanto, el maximalismo ser una manera de querer manifestar abundancia emocional, una identidad compleja, también historias ricas. Puede ser también el maximalismo, ¿no? Un abrazo a lo auténtico y a lo personal, ¿no? Frente a una estética limpia e impersonal del minimalismo, puede ser algo que dice, oye, expresa tu identidad, ¿no? Y lo que te hace sentir vivo, viva. También una visión del mundo no lineal, sino en capas. El maximalismo entiende la realidad como algo multidimensional, polisémica, no se reduce a una sola verdad, ¿no? Y también es un acto creativo, ¿no? En sí mismo, el hecho de superponer, de mezclar, de sumar texturas, colores, ideas, se convierte en un ritual expresivo, ¿no? Una manera de expandir el ser. Y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Es posible ver desde estas gafas el camino del yoga? Lo interesante del maximalismo es que entra en tensión directa con la imagen tradicional que solemos asociar al yoga, ¿no? Pues un camino de depuración, de sencillez, de regreso a la esencia. Sin embargo, creo que uno de los mayores retos y responsabilidades para quienes transitamos este camino es desarrollar esa capacidad de cambiar de perspectiva, o sea, ser realmente flexibles, ponernos otras gafas. No solo amplía, ¿no?, nuestra comprensión, sino que en sí es un ejercicio fundamental para trabajar nuestra ignorancia, ¿no?, avidia, para cultivar una flexibilidad mental y abrirnos a miradas que no son las habituales, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, sí que observar el yoga desde una óptica maximalista creo que no es una contradicción, creo que es una oportunidad. Nos entrena a ser flexibles y también a poner un poco en jaque, ¿no?, cierta espiritualidad desde mi punto de vista tóxica que a veces se vende, ¿no?, como un desapego absoluto, ¿no? Esa narrativa de que nada nos afecta, de que no necesitamos nada, de ver la neutralidad emocional como señal de evolución, y sabemos que no es así, ¿no? Somos seres humanos y las cosas, las situaciones, experiencias nos afectan. Somos también seres humanos que tenemos necesidades, ¿no?, deseos, vínculos, disfrutes y también el poder legitimar todas nuestras necesidades, ¿no? Una cosa es como todo, encontrar ese punto, ¿no?, que no es la indulgencia sin límites, ¿no?, que a veces nos perdemos en ella, ni tampoco la renuncia total, ¿no?, al menos de que uno elija, ¿no?, de forma consciente un camino ascético. Más bien yo creo que es mirar el yoga desde un espejo maximalista, puede ser una herramienta de discernimiento, ¿no?, un recordatorio de que cuestionar nuestra posición dentro del camino es parte esencial del propio camino, porque sin cuestionamiento no hay autenticidad y sin autenticidad yo creo que no hay una práctica real del camino del yoga, ¿no? Entiendo que el maximalismo dice no temas brillar con todas tus capas. Es un canto a lo múltiple, a lo que crece y no a lo que se reprime. Por lo tanto, el maximalismo conecta, ¿no?, de esa manera profunda con la música, la espiritualidad y el camino del yoga, pero no desde algo superficial del exceso, sino más bien desde algo esencial, que es la expansión de la conciencia, ¿no?, la riqueza de la experiencia y la integración de todas esas capas internas, ¿no? En lo musical, podemos ver que el maximalismo no es solo que haya mucha instrumentación o mucho sonido. Yo lo entiendo como una filosofía creativa, ¿no? La música la veo como un tejido de capas, ¿no?
entendiendo también una composición como un campo energético, que es complejo. Cada capa tiene su sentido, ¿no? Cada textura en lo musical aporta un nivel de vibración. Cada superposición de voz, de instrumento, de notas, crea una profundidad emocional, ¿no? De alguna manera también podemos ver, ¿no? en la música sacra, ¿no? Que también hay diferentes voces, o en los kirtans, ¿no? Cuando eso se expande. De alguna manera es una estética donde la riqueza sonora refleja esa riqueza interior. El maximalismo puede ser también, ¿no? Una vía para dar voz a todas las dimensiones, ¿no? Sin tener que amputar ninguna. Y esa no linealidad del sonido se entiende, claro, si en el minimalismo lo que hay es una repetición y una reducción, el maximalismo en lo musical es lo contrario, ¿no? O sea, abraza esa complejidad, hay un crescendo emocional a medida que se va desarrollando, ¿no? La creación. Y yo eso lo noto en las canciones del álbum de Rosalía, ¿no? Como que es un viaje que se abre en espiral, ¿no? Cada canción. Entonces, es una música que se aproxima también un poco, yo creo que a lo visionario, ¿no? Porque contiene muchas voces al mismo tiempo. Podemos verlo también, la música maximalista, como un rito de expansión, ¿no? Y este enfoque musical se vuelve como un contenedor donde caben muchos mundos. Cabe el mundo de lo sagrado, el mundo de lo emocional, lo intuitivo, lo corporal y también lo ancestral, ¿no? Sin embargo, vamos a ver el maximalismo en lo espiritual, y aquí yo creo que el maximalismo no tiene que ver con, por supuesto, acumular objetos, sino más bien es una manera, ¿no? Que se permite al alma expresarse con toda su amplitud y con toda su complejidad, ¿no? Además, la conciencia no es minimalista, ¿no? La conciencia es infinita, inmensurable, incalculable, ¿no? La experiencia de vida y la experiencia espiritual no es una línea recta, ni una forma pura, ¿no? Es un entramado de memorias, de intuiciones, de sombras, de experiencias, de sueños, de visiones, de heridas, de dones, de presencias, de patrones, de vínculos. Por lo tanto, la espiritualidad maximalista reconoce que esto me gusta, ¿no? O sea, pensaba, no hemos venido a limpiar hasta quedarnos vacíos, ¿no? Sino más bien a integrar, a sublimar, a transmutar. No se trata de borrar nuestras capas, quizás es más de iluminarlas, de aceptarlas y llevarlas con nosotros en la experiencia de cada día. Así que también podemos ver, por ejemplo, el maximalismo como devoción, como un espacio donde se manifiesta también la divinidad de muchas formas y colores, que esto lo podemos ver en muchas tradiciones espirituales, sobre todo en Oriente, ¿no? Donde los templos son maximalistas, llenos de colores, la iconografía es abundante. Y luego, desde un punto, el maximalismo en el camino del yoga, podemos entender que el yoga no es simplificación, sino el maximalismo es como ponerle un altavoz a tu mundo interno y es amplitud, ¿no? Aunque a veces se presenta el yoga como lógico, ¿no? Calma, silencio, vacío. El yoga es una tecnología para expandir la conciencia, no para minimizar la vida interior. Las prácticas, de hecho, de yoga son maximalistas en esencia, ¿no? Asana, ¿cuántas miles de asanas hay? Pranayama, ¿cuántos tipos de pranayama hay? ¿Cuántos mudras? ¿Cuántos mantras? ¿No? Los diferentes kriya. Son herramientas maximalistas, ¿no? Y creo que el yoga no quita las capas. Esto me ha hecho pensar que quizás las despierta, ¿no? Igualmente, la energía es maximalista, si vemos la energía kundalini, ¿no? Que es una fuerza que sube, se despliega, abre los centros, o como los chakras, ¿no? Que son varios puntos energéticos, ¿no? No solo un centro energético. Cada uno atiende a diferentes funciones fisiológicas, energéticas, emocionales. Por lo tanto, cuando el minimalismo espiritual busca vaciar, el yoga, desde esta perspectiva maximalista, busca expandir, desplegar, abrir. El maximalismo permite de alguna manera, ¿no? Que la emoción y la mente
canten juntas. Permitir que el cuerpo sea un templo de capas, permitir que la creatividad sea un portal y también permitir que la experiencia humana sea rica y vasta. Esto también tiene que ver con la expresión, por ejemplo, de Shakti, es maximalista. ¿Qué es Shakti? Shakti es el principio divino femenino entendido como la energía creativa, una energía también que es dinámica, manifestadora del propio universo y que se experimenta a través de la fuerza vital y se puede adorar también, ¿no?, en forma de diosa, ¿no? Shakti es fluida, es múltiple, es colorida, es expansiva y en las tradiciones devocionales se manifiesta como diosas, ¿no?, como Durga, Kali, Parvati, Lakshmi, Sarasvati. Y de hecho Rosalía también menciona, ¿no?, todas estas inspiraciones femeninas, ¿no?, en la creación de este álbum, que por supuesto tanto para el álbum como el camino del yoga y del autoconocimiento esto requiere de paciencia y de compromiso. Me gusta mucho cuando Rosalía cita a Leonard Cohen con esta cita, dice que olvida tu ofrenda perfecta, todo tiene una grieta, así es como a la luz entra, ¿no? Y de ahí también ese título del álbum, Lux, luz. Ella en ese proceso de creación se hace una pregunta, ¿no? Y yo creo que es una pregunta la cual nos podemos hacer cada día al levantarnos de la cama. Yo he estado haciéndolo, la verdad, y es ¿cómo hacer más espacio para la luz? ¿Cómo hacemos espacio, ¿no?, en nuestra vida? Tras años, ¿no?, de experiencia en mi camino, para mí sí que es importante tener espacio para mi práctica, porque esa práctica me hace hacer espacio en mi cuerpo, en mis emociones, en cómo asana no solo me abre un espacio físico que se traslada a lo emocional y a lo mental, ¿no?, pero tenemos que ver, ¿no?, cómo hago espacio, no tanto cómo hago que entre la luz a mi vida, sino cómo abro el espacio que permite que la luz llegue a mi vida, ¿no? Y esto lo enlazo con Brahmacharya, con ese cuarto llama, ¿no? Cómo hay un espacio tiene que ver mucho con cómo gestionamos la energía disponible, ¿no? Y para eso qué importante es que lo cotidiano no se coma a lo importante, ¿no? Porque para crear y para vivir necesitamos espacio, pero a veces no dejamos espacio, ¿no?, por miedo también a veces a la falta de control y de vacío. A veces no soportamos sentir el espacio, que lo relacionamos con vacío y ahí es cuando pues, o nos volvemos workaholics o dependiente de una pareja o de los enganches que tenga cada uno. Y también me parece importante que no percibimos igual la luz que nos rodea que la luz que entra cuando hay una grieta, ¿no? Porque el hecho, esa luz que entra a través de la grieta a veces puede ser una enfermedad, una pérdida, un cambio de trabajo, una separación, una frustración. Y ahí esa grieta para mí representa a Shiva, que es esa deidad que representa la muerte, la destrucción, para dar paso a la transformación. Y a veces sin ese caos, sin esa grieta, cuando tenemos una grieta es que ha habido un cambio dentro de nosotros y podemos percibir esa luz que probablemente sin ese cambio no podíamos haber tenido ese espacio para que entrara esa luz, ¿no? Así que esta parte me parece muy interesante, me repito otra vez, ¿no? Cómo creo el espacio para que entre la luz. En este álbum Rosalía se ha inspirado, ¿no?, en lo sagrado femenino, ¿no? Se ha nutrido de leer relatos de santas, de figuras místicas femeninas, ¿no?, como esas fuentes de inspiración lírica. Y de hecho cada canción del álbum, ¿no?, está vinculada, hay diferentes lenguas, más de una decena de idiomas, que tiene también esa visión de cómo a través de diferentes lenguas podemos llegar a esos mismos mensajes, ¿no? Es muy interesante porque dentro de esas inspiraciones está Santa Clara de Asís y San Francisco de Asís, que tenían una amistad muy profunda, ¿no?, basada en la dignidad, en la no dependencia, ¿no? Y es muy bonito porque esta amistad también representa esa cooperación entre lo masculino y lo femenino. Me gusta también cuando menciona a Ryonen Genso, que era una monja zen japonesa,
que renunció a la vida cortesana para entrar en un monasterio. Entonces se quemó el rostro para que no la aceptaran, ¿no? Por su belleza. Y en esa entrevista, ¿no?, le preguntan a Rosalía si ese acto de quemarse la cara lo ve como un acto extremo, ¿no? Y ella dice que, bueno, que quiénes somos nosotros para juzgar, ¿no? Que quizá para su camino no lo era. Y eso creo que es bonito, ¿no? A veces no juzgar, ¿no?, el camino de los demás, por supuesto, en tanto en cuanto sus acciones no influyen, ¿no?, al resto, ¿no? Pero el hecho de quiénes somos, ¿no?, para juzgar el camino del otro. También menciona a Anandamayi Ma, que era una mística india contemporánea que era considerada una iluminada. Encarnó la devoción, esa conciencia divina viva, y se inspiró en ella, ¿no?, para la canción de Magnolias, describiendo su propio funeral, y ahí lo que hace es enfocar la muerte desde la alegría y desde la paz, que a veces esas cualidades están muy alejadas en nuestra sociedad de cómo entendemos, ¿no?, una muerte, un funeral, ¿no? ¿Por qué no llevarlo a algo de trascendencia de, oye, que me despidan desde la alegría, ¿no? Y en la canción de la yugular habla de una mujer sufí que es venerada en el Islam y habla de querer a Dios por el amor a Dios, no por recompensa o por miedo. Y esto me llevó a pensar en el karma yoga, que es la acción desinteresada, que no lo haces por la recompensa, por el resultado, lo haces porque es tu deber, es tu dharma. Y eso me parece también muy interesante, ¿no? El hecho de poder observar en nuestra vida desde qué lugar hacemos las cosas. ¿Lo hacemos solo pensando en la recompensa? ¿Lo hacemos desde el amor? ¿Lo hacemos desde el miedo? Y dentro de esas manifestaciones que hay en el álbum, la obra está dividida como en 4 movimientos, que esto es un poco lo que refuerza ese carácter un poco como sinfónico, ¿no? Destaco la portada. La portada me parece una maravilla, no solo porque Rosalía, por supuesto, que aparece con ese atuendo, ¿no?, con el velo, los ojos cerrados, que esto es una iconografía que dialoga con lo místico, con lo religioso y con lo femenino. Lo que más destaco es el autoabrazo, que eso me parece una fantasía y una maravilla de creación a nivel artístico, porque es algo muy potente. En sí es un acto de autocompasión y de compasión. Y creo que es imposible entender el camino de la espiritualidad si no entendemos y si no estamos en la compasión, ¿no? Y una de las grandes prácticas es el autoabrazo. Que, por cierto, cuando empecé a hacer ciertas prácticas de compasión y autocompasión, una de ellas es el autoabrazo, y me sentía muy rara, y luego he ido descubriéndolo y es como, wow, esto es súper potente, ¿no? Y en ese camino de la espiritualidad y la creación del álbum, ella, bueno, menciona el hinduismo, el Tao, el judaísmo, el islam, como esas diferentes formas y lenguajes para hablar de la misma divinidad, ¿no? De alguna manera, este álbum lo ha querido hacer para que esas canciones sean una manera de dar amor. Porque comentaba, ¿no?, que observa que estamos muy separados, sin lugar a dudas. Es curioso que vivimos en la sociedad, lo que más destaca es el individualismo, en paradoja a que es el momento que más podemos conectarnos y es cuando más solos estamos, ¿no? Me gusta mucho también otro concepto, que es lo creativo. Rosalía habla de que hay una línea muy fina entre lo personal y lo universal, entre lo detallado y lo abstracto, entre lo implícito y lo explícito, y ese concepto es la liminidad. Expresa estar en el umbral entre dos estados sin pertenecer del todo a ninguno. Viene del latín limen, que quiere decir umbral, ¿no? Y este concepto también se usa en la antropología, en la estética, en la mística, en la psicología, en el arte, y describe esa zona intermedia, ¿no?, donde algo es personal y es universal, es concreto y es simbólico, es explícito y sugerido, y creo que esto también, esta ficción creativa, tiene que ver con las sensaciones y experiencias en el mundo espiritual, ¿no? Dios está en mí, yo formo parte de Dios o de la conciencia suprema o de un orden superior, ¿no? Desde alguna manera, el arte, entender lo que ella decía, que está al servicio de las emociones, ¿no?,
y permitir transitarlas. Y esto también, ¿no? lo enlazo con una experiencia personal. El año no pasado, no, hace una semana he estado practicando con mis compañeros de Astanga Yoga Bilbao, ¿no? Y cuando practicábamos, mi amiga Nines, ¿no? Era como, hay que practicar hay que sentir la práctica, hay que practicar con el corazón, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? Si nos imaginamos que un músico quiere una canción desde el pensamiento y no desde la emoción, sería raro, ¿no? Y en el camino del yoga a veces se entiende un poco mal, creo, el tema de las emociones. Y no es no sentirlas, es no aferrarnos a ellas, pero por el contrario es lo contrario, tenemos que atravesarlas, porque el problema precisamente llega cuando no las atravesamos. Me gusta que también Rosalía dice que en sus canciones no hay loops, no hay bucles. A la hora de crear una canción es como cómo voy de A a B, ¿no? Y eso es para mí, lo enlazo con el concepto de vinyasa, ¿no? Que es lo que hace especial para mí al Ashtanga Yoga, que cada respiración, cada movimiento va enlazando asana, ¿no? Y esto es igual, que sería como cada palabra y cada nota se va enlazando con cada emoción. Habla, ¿no? De cómo vivir la experiencia, la creación de la canción, que el viaje es lo importante, no es el destino, y esto se aplica igual a asana. No es la postura, es lo que aprendes hasta llegar a la postura. Y qué fácil es que se nos olvida el viaje todo el rato. Y así que rápido, ¿no? Se nos pasa la vida sin saborearla, porque está claro que hay una meta final a la que vamos a llegar, pero precisamente lo importante es ponerle conciencia a disfrutar este viaje, ¿no? Y atendiendo a ese concepto de la humanidad, en su álbum refleja, ya quería que se tocaran, ¿no? las canciones que fueran instrumentos, que detrás hay personas, porque ahí se nota desde qué lugar está hecho, ¿no? Y entendemos que esa fisicalidad de los instrumentos te hace sentir que hay un humano detrás, que está hecho, como decía ella, con amor y desde el amor, ¿no? Y esto me lleva también a la fisicalidad de asana y del cuerpo. Sentir el cuerpo, que es lo primero que tenemos tangible en esa experiencia humana, ¿no? Y cómo a través del cuerpo eso, y de trabajar la presencia en el cuerpo, eso nos conecta al presente. Así que tenemos que, para mí es importante darle ese lugar sagrado a asana, ¿no? Y desde ahí comentaba también la importancia, ¿no? de poder dejar morir la identidad, ¿no? y hacer realmente lo que vayas sintiendo a medida que cómo te vas sintiendo. Y esto creo que es importante enlazarlo con el concepto del Trimurti, ¿no? Recordando cómo no son tres dioses separados, sino son tres funciones de una misma realidad suprema, que es Brahman. Las tres manifestaciones es Brahma, que es la creación, es esa energía que hace iniciar, ¿no? Que hace surgir, que representa ese inicio, la inspiración, el nacimiento de formas y de posibilidades. Luego está Vishnu, que preserva, mantiene el orden, la armonía, la continuidad, y es esa fuerza que sostiene, ¿no? Y que protege, que acompaña los procesos. Y luego Shiva, que es esa transformación, esa disolución que tiene que ver con, a lo mejor, la liberación de que algo ya ha cumplido su ciclo, ¿no? y podemos soltarlo. Y este concepto nos permite estar abiertos al cambio, sobre todo para poder evolucionar, porque si siempre nos aferramos, ¿no? a lo que creemos que somos, ¿no? Incluso a veces, igual que cristalizamos a un artista, ¿no? Si hace algo diferente, es como puede su público decir, oye, ¿por qué no vuelves a hacer lo mismo si nos ha gustado como público, ¿no? Permitirle a un artista que evolucione, que haga cosas distintas, pero igual que con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Cuando inician cambios que a lo mejor confrontan con nosotros, ¿no? Si tienes tu mejor amiga que fuma, de repente decide no fumar y estás con ella y de repente ella dice, no, es que no quiero fumar, y ese cambio confronta a lo mejor algo que tú no eres capaz de hacer, a lo mejor no vas a querer o no la vas a permitir, ¿no? Tanto que ella cambie, no tanto por ella, sino por el espejo que se hace en uno, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? Atreverse a romper, a dejar nuestra identidad para poder reconvertirnos, ¿no? y reconstruirnos en función de cómo vayamos evolucionando en esta vida, ¿no? Y ella habla de fe, ¿no? Como esa
manera de poder existir, ¿no? Y también me parece bonito porque habla de esa capacidad de dudar, como entendiendo que estamos vivos, ¿no? Cuando dudamos es porque, oye, nos afectan las cosas y nos plantean, ¿no? Diferentes circunstancias, ¿no? Y desde ahí creo que esto es fundamental para poder trabajar nuestra ignorancia, ¿no? y avidia. El hecho de permitirnos dudar. Ella en esa entrevista habla a Rosalía bueno, de que acepta que se perderán muchas cosas, pero lo importante es apreciar este momento, ¿no? No perder este momento. Y cuántas veces, ¿no? Tenemos miedo, este FOMO, ¿no? The fear of missing out, de querer abarcar todo, no perdernos nada, y constantemente estamos perdiendo el momento presente, ¿no? Y ella decía que no quería acumular, ¿no? Que se conforma con lo que había, y esto me parece bonito porque lo podemos enlazar, ¿no? con aparigraja, esa no acumulación, ¿no? De lo que tengo lo aprecio, lo valoro, ¿no? Porque si hay esa aceptación, desde ahí vamos a sufrir menos, ¿no? Pero está esa paradoja, ¿no? de decir, bueno, a veces queremos estar en todo y no estamos en lo más importante, que es cada momento, ¿no? Y cada momento presente. Y dentro de estas aflicciones que también describe el camino del yoga, ¿no? Patanjali con los kleshas, por supuesto, esa identificación del yo, que ya hemos mencionado en alguna ocasión, que es cuando nos confundimos, ¿no? Cuando la conciencia pura, purusha, se confunde, ¿no? con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestros roles, ¿no? Es de alguna manera, ¿no? Esa arrogancia de decir yo soy esto, ¿no? Yo soy mi historia, yo soy mi éxito, yo soy lo que otros piensan de mí, yo soy mi emoción del momento. Y ella reconoce, ¿no? que la cuesta estar en este momento presente, que creo que es algo que afecta a toda esta sociedad, ¿no? Y precisamente el camino del yoga lo que nos invita, lo que nos dice a través de la práctica de asana es que nos paremos, por ejemplo, en la esterilla, ¿no? Que nos quedemos en la esterilla un ratito con nuestro cuerpo, sintiendo nuestra presencia a través de nuestro cuerpo y de nuestra respiración. Pero eso es algo que hay que entrenar a diario porque estamos en una sociedad rodeados de tantos estímulos, de tanta información, de tantas opciones, de tantas notificaciones, que cómo encontramos esa paz interior, ¿no? A mí me ayuda, por supuesto, el camino del yoga en sus maneras, ¿no? De la práctica de asana, de la meditación, de la filosofía, que por supuesto por eso hago este encuentro, ¿no? Es algo que me ayuda a reinterpretar mis experiencias, mis situaciones, mis conflictos, mis dudas. Y en cómo encuentras la paz interior, Rosalía, ¿no? En esa entrevista responde que reza, que dice que no medita tanto y que desea menos, ¿no? Y esto me resuena porque llevo muchos años ya con esa idea experimentando, y lo he compartido otras veces, que para mí la práctica de asana lo vivo como una oración, como un rezo, ¿no? Primero por la introspección, por el silencio, porque voy hacia adentro. Y desde ahí noto como mi corazón se va abriendo, ¿no? Con cada práctica, cuando practico, y, y conecto con eso todo al cual pertenezco, con esa conciencia, con Dios, con lo que cada uno lo quiera llamar, ¿no? Y desde ahí soy testigo de cómo está mi mente, los días que está más loca mi mente, días que está más calmada, y desde ahí ese trabajo de atender a mi respiración, hay algo sagrado, ¿no? En ese encuentro, ¿no? En escuchar el silencio. Eso cambia mucho. Cuando me pongo en la esterilla digo, Úrsula, escucha el silencio. Y ahí creo que asana es una oportunidad para que sea una práctica y una experiencia espiritual. Y es que esto no es loco, porque es que el espíritu cambia después de practicar, y si eres practicante es algo que lo experimentarás, ¿no? Cada vez que practicas, ¿no? Sí que me gustaría abrir debate al tema de desear menos. Eso no estoy de acuerdo, porque yo pienso que quizás es no querer poseer las cosas que deseo, pero el deseo es un motor que te mantiene vivo, ¿no? Te ayuda a evolucionar, a mantenernos ilusionados, ¿no? Y con fe. Y bueno, y me gustaría, te pregunto, ¿no? ¿Qué piensas tú? Creo que es importante para calibrar nuestro deseo es cultivar la gratitud,
porque cuando cultivas la gratitud y ves el vaso medio lleno y no medio vacío, quizás lo que deseas lo deseas de corazón y no deseas de más, ¿no? Y creo que por eso es tan importante, ¿no? El hecho de cultivar la gratitud en nuestro día a día, para que realmente lo que surja desde la gratitud que nos moviliza y que deseamos, que sea desde un lugar auténtico, ¿no? Y no desde, bueno, veo el vaso medio vacío y entonces es que necesito esto y deseo lo otro, cuando en realidad es porque eso nace desde un lugar de carencia, ¿no? Y no de abundancia, cuando realmente somos conscientes de ver todo lo que tenemos, que sí somos, ¿no? Muchas veces somos tan privilegiados. Y desde esa individualidad también ella comentaba, ¿no? Proyectarse en algo más grande que uno mismo. Y ahí, claro, vi súper claro Ishvara Pranidhana, ese quinto niyama, ¿no? Que tiene que ver con esa rendición, con la confianza, con saber que hay algo más grande que nosotros, que nos pide soltar esa creencia de sensación de control que a veces nos genera tanto bloqueo, ¿no? en nuestra vida. Ese niyama que nos recuerda que sí, que tenemos que confiar y rendirnos, pero no rendirnos desde algo negativo, ¿no? Sino desde decir, vale, todo va a favor y quizás hay un plan que ahora no entiendo. Otra de las cosas que me parece importante cuando le preguntan que el entrevistador que cuál es la última canción que terminó, y ella responde que fueron todas a la vez. Y esto me gusta porque creo que es que la vida es todo a la vez, es un reflejo de la propia vida, ¿no? Y de ahí que el yoga nos ayuda a integrar cada cosa y no a rechazar nada, ¿no? Una manera de hablar de Berghain, que quiere decir arboleda de la montaña, o sea, un conjunto de árboles, en el bosque, es un poco como a veces tenemos todos, ¿no?, en nuestra cabeza, ¿no? Ese laberinto, ese bosque de pensamientos en los que nos perdemos, y eso representa la mente, ¿no? Y diría que también ese sutra, ¿no?, de Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. Sí que me parece también un buen simbolismo, ¿no? El poder ver Gain como ese concepto de lo mental y de esas fluctuaciones mentales en las que nos perdemos, y nos perdemos desde ahí, ¿no? En nuestro día a día. También cuando comenta, ¿no?, que si esa presión no nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Cuando tenemos circunstancias que nos llevan al límite, ¿no? Y ella decía que ella deja que la presión, ¿no?, la atraviese, ¿no? Entiendo que terminar un álbum, ¿no?, de ese calibre, siendo un artista de esa repercusión, debe haber muchísima presión, pero tiene todo el sentido, ¿no? El dejar esa presión dentro de uno para que pueda haber una alquimia, ¿no?, que te lleve a otra cosa, a transformarse en otra cosa. Y para eso también hay que respetar, ¿no?, los tiempos, ¿no?, que eso creo que es importante. Igual que en asana, ¿no?, permanecer el tiempo que necesites en esa postura antes de continuar confiando y con paciencia. Y ella comenta que tiene un mantra mientras hacía el disco, decía que nada te importe a la hora de ser auténticos, ¿no? Decía que nada te importe una mierda en ese proceso de creación de su disco. Y yo te propongo este mantra para terminar este 2025 y abrir este 2026. Y no lo digo desde un lugar de indiferencia o de soberbia, sino lo digo desde un lugar de libertad interior. Dejar de vivir pendientes del espejo de afuera, ¿no?, para escuchar realmente ese sonido real que nace de adentro. Es para mí caminar sin pedir permiso, ¿no?, sin traducirte, sin reducirte para encajar en lo que se espera de ti o en lo que tú crees. Para mí esto es autenticidad, no es una pose. Es la quietud donde ya decides no negociar contigo mismo o contigo misma. Y desde ahí llega una plenitud, no como un logro, sino como una consecuencia natural de estar donde tu alma por fin respira. Así que cada paso, ¿no?, que demos sea un regreso al auténtico, y que cada creación sea una verdad, y que este 2026 nos encuentre viviendo desde nuestro centro, no desde nuestro miedo, porque cuando somos sin edición, la vida también nos reconoce
y nos abre el camino. Así que con toda esta charla propongo quizás darle el concepto del maximalismo a nuestro mundo interno y quizás darle el concepto del minimalismo al mundo externo, que a veces nos atrapa, nos condiciona, y permitirnos brillar con todo lo que somos, aceptar todas nuestras capas, ¿no? Como los seres únicos que somos, ¿no? Cada uno de nosotros. Espero que, que estos conceptos te han resultado interesantes, sobre todo también para poder reflexionarlos, ¿no? en nuestro día a día y poder tener estos clics internos que nos ayuden a disfrutar del camino, del viaje, y que podamos hacer cada día un poquito más despacio para que entre la luz. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.